Bueno, y ahora vamos a ver qué es la historia y qué importancia tiene estudiar la historia de Israel. Para poder entender bien lo que Dios nos quiere decir, tenemos que reconocer lo mejor posible la historia del pueblo de Dios, arrancando desde el Antiguo Testamento. Luego hay que saber algo sobre cómo vivían las primeras comunidades cristianas del Nuevo Testamento, pues ellas formaron la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Todas estas personas creyeron en el mismo Dios en el cual creemos nosotros y son nuestros antepasados en la fe. Entonces es muy importante realmente conocer a estas personas a través de la lectura de la Biblia y conocer ese mensaje que ellas nos dejaron y cómo ellas tuvieron que hacer tanto esfuerzo para tenerlo nosotros aquí en nuestros días. Si a nosotros nos gusta saber la historia de nuestra familia, y reconocemos a los abuelos, a los primos, a los tíos, en cualquier parte. Con mayor razón debemos conocer y reconocer a esta gente que preparó todo lo que tenemos ahora en la iglesia. Después de tener esto más o menos claro, podemos ver cómo se fueron escribiendo estos libros de la Biblia. Esta es la única manera de saber lo que Dios nos quiere decir por medio de sus voceros. Vamos a ver primero la historia del pueblo de Israel, que se hizo propiamente pueblo cuando salió de Egipto y aceptó la alianza con Dios. Después veremos los orígenes de este pueblo, es decir, dónde resultó y cómo llegó a Egipto. Es muy importante recordar esta historia del pueblo de Israel porque vamos a encontrar paso a paso la historia de nuestra salvación, que ahora reconocemos como nuestra propia historia. Por ejemplo, nosotros sabemos el cambio que va dando la vereda o barrio donde vivimos y reconocemos el trabajo de muchas personas y aún de nosotros mismos. Esto es hacer historia. Dentro de este proceso descubrimos que Dios ha trabajado para lograr nuestro progreso. Esto es lo que llamamos historia de la salvación. Un cristiano puede pensar, a lo largo de la historia nosotros somos enviados por el mismo Dios que el pueblo de Israel había reconocido y que se mostró con toda claridad en Jesús de Nazaret. Recordemos que necesitamos conocer esa historia de la salvación para reconocer y poder aplicar los pasos que necesitamos para nuestra propia liberación. Recordemos, Jesús vino a liberarnos, pero necesitamos seguir sus pasos. Bueno, y reflexionemos un poco. ¿Por qué es importante conocer la historia del pueblo de Dios? ¿Cuál es la historia de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra vereda, de nuestro país? ¿Qué tenemos nosotros que ver con esa historia? Porque la historia se sigue escribiendo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con esa historia? La que ya pasó y la que se está escribiendo. La historia del pueblo de Israel se puede resumir en 7 partes. Primero, Dios vio la humillación de su pueblo y escuchó sus gritos. Segundo, la alianza de Dios con su pueblo. Tercero, la conquista de la tierra. Cuarto, la instalación en el país. Quinto, la voz de la conciencia de Israel, los profetas. Sexto, el pueblo vuelve a encontrar la esperanza. Séptimo, una larga espera, tiempo para madurar. La primera parte de esta historia de Israel, Dios vio la humillación de su pueblo y escuchó sus gritos. Como 1300 años antes de Cristo, había un país muy poderoso que se llamaba Egipto. Al que gobernaba allá no lo llamaban rey, sino faraón. La tierra de Egipto era muy fértil y era un país muy bien organizado, por eso se había aprovechado de unos pueblos vecinos. Algunos de esos pueblos llegaron buscando alimento y terminaron trabajando como esclavos de los egipcios. Unos de esos esclavos eran israelitas, a los cuales los conocemos más adelante con el nombre del pueblo de Israel. Claro que cuando estaban en Egipto ni siquiera se podían llamar pueblo porque estaban muy desorganizados. Ya veremos entonces de cómo fueron tomando conciencia de quiénes eran en realidad y de lo que podían hacer como pueblo organizado. De modo que cuando decimos pueblo de Israel, no se trata de un montoncito de casas, sino de un grupo de personas que se conocían entre sí, que pertenecían a una misma raza y tenían las mismas costumbres. Además decían que eran de Israel, porque venían de un mismo tronco,
el de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por el de Israel. La vida de Israel en Egipto era muy difícil, era tan duro el trabajo que no tenían alientos ni para pensar en lo que podían hacer para salir de esa situación. Como vimos en uno de los videos anteriores, el faraón incrementó las cargas, porque esa es la manera de someter al que es explotado. No le demos tiempo ni de pensar, que estén tan cansados que ni siquiera puedan pensar en cómo salir de esa situación. Y por ahí derecho ellos van a perder más la fe en su Dios. O sea que ellos van a ver que, bueno, pero ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué no me saca de esta situación? Eso nos puede pasar a nosotros. Tras el dinero, tras las riquezas, nos dejamos someter, pero después le echamos la culpa a Dios de lo que pasa con nuestra vida, porque de pronto no hay paz, de pronto se pierde la tranquilidad, el orden en nuestra vida, porque todo es un corre-corre en pos de la riqueza. Esta situación de los israelitas en la tierra egipcia hacía que ni siquiera se organizaran para rezar. Solo gritaban Señor, en medio de su sufrimiento, Señor. Era un clamor, Señor. No tenían alientos de decir otra cosa. Después de 400 años de esclavitud, 4 siglos, guiados por Moisés, fueron tomando conciencia de su opresión y descubrieron el camino hacia la libertad. Moisés era hijo del pueblo de Israel, había sido criado en el palacio del faraón y conocía muy bien el desierto. Fue llamado por Dios para llevar a su pueblo a la tierra que le prometió a Abraham y a sus herederos. En el momento de la salida, el pueblo de Israel realizó una ceremonia para celebrar el paso del Señor, que es el gran liberador. Esta es la Pascua que lo siguieron celebrando cada año como una de las fiestas más importantes para Israel. Para llegar a la tierra prometida, tuvieron que reconocer que necesitaban a Dios. Esto lo descubrieron en el desierto. Para los israelitas, la vida del desierto no fue fácil. Se animaban cuando pensaban en la tierra prometida, en la libertad. Otras veces se detenían y protestaban. Fallaban la fe, se rebelaban contra Moisés. Y no faltaban los que intentaban devolverse. Pero, como dice el refrán, en el camino se arreglan las cargas. Todo esto les sirvió para conocerse mejor y poder organizar algo. Fue como la preparación para lograr realizar la alianza con Dios, pues estaban viendo que Él sí cumple lo que promete. ¿Qué ve un cristiano en esta historia? Jesús es como el nuevo Moisés para nosotros, nos guía por esos caminos tan complicados de nuestra liberación hasta que lleguemos a la patria que nos ha prometido. Él no solo celebró cada año la Pascua, sino que él mismo se convirtió en nuestra Pascua. Recordemos la primera cena y su sacrificio en la cruz, que ocurrieron precisamente en la Pascua judía. Jesús es el nuevo Cordero Pascual que nos consigue la plena liberación. Recordemos esto, Dios ayuda al que quiere salir de la esclavitud, pero el pueblo siempre tiene que ayudarse, pues los problemas son muchos y no son fáciles de resolver. Continuamos más adelante con la alianza de Dios con su pueblo. Gracias por estar aquí. Espero que vayan aprendiendo un poquito y mucho, ojalá, sobre la Biblia, sobre la lectura, sobre el método, sobre la historia, sobre todo del pueblo de Israel, porque tú tienes mucho que ver con esa historia. Bueno, un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Dios los bendiga. Un abrazo.